En los áridos valles de Arizona, 1887, Eleanor Whitlock ha sido marcada por la sociedad como mercancía dañada tras un escándalo que destruyó su reputación. Subastada como mano de obra en una cruel ceremonia que disfrazaba la esclavitud de matrimonio arreglado, Eleanor se prepara para una vida de humillación silenciosa. Pero cuando Cassian Holt, un pistolero misterioso con un pasado ensangrentado, interviene en el último momento, ni Eleanor ni él imaginan que están a punto de escribir una historia de amor que desafiará todo lo que el mundo cruel del oeste americano les ha enseñado sobre la supervivencia, la redención y el poder transformador del amor verdadero. Capítulo 1. El día de la subasta, el sol de Arizona caía como plomo derretido sobre la plaza de Grafton, creando sombras afiladas que parecían cuchillos clavados en la tierra reseca. El aire vibraba con el calor del desierto y la tensión de lo que estaba por suceder. Eleanor Whitlock permanecía de pie en la plataforma de madera improvisada, sus manos entrelazadas frente a ella como si fueran lo único que la mantenía en pie. A sus 24 años, Eleanor había aprendido a mantener la cabeza alta incluso cuando el mundo conspiraba para inclinarla hacia el suelo. Su vestido azul marino, remendado con cuidado pero obviamente usado, contrastaba con la palidez de su piel que no había visto suficiente sol en los últimos meses. Sus ojos verdes, que una vez brillaron con sueños de una vida diferente, ahora mantenían una expresión de resignación que partía el corazón de quienes aún conservaban algo de humanidad. «Señores, señores», gritaba Keramia Banks, el organizador de aquella farsa cruel que llamaban feria matrimonial. Su voz áspera cortaba el aire como una sierra oxidada. «Aquí tenemos a Eleanor Whitlock, 24 años, sabe leer y escribir, conoce las labores del hogar y, su pausa fue deliberada, cargada de malicia. Está disponible para cualquier hombre que tenga la valentía de hacerse cargo de su situación». Las risas groseras de algunos hombres en la multitud hicieron que Eleanor cerrara los ojos por un momento. Sabía exactamente a qué se refería Banks. Todos en el pueblo conocían su historia. La hija del predicador que había sido sorprendida en una situación comprometedora con el hijo del alcalde, quien posteriormente la abandonó para casarse con una heredera de Denver. No importaba que ella hubiera sido tan víctima como culpable. En el mundo implacable del oeste, una mujer sin protección masculina era vulnerable a toda clase de juicios y castigos. «¿Qué estamos ofreciendo por esta oportunidad?», continuó Banks, gesticulando hacia Eleanor como si fuera ganado en el mercado. «Recuerden, caballeros, incluye sus pocas pertenencias y la promesa de servicio doméstico. ¿Quién abre con $50? Eleanor mantuvo la mirada fija en el horizonte, donde las montañas se alzaban como centinelas silenciosos. Había aprendido a transportar su mente a lugares lejanos cuando la realidad se volvía demasiado dolorosa. Pensaba en las historias que su madre le contaba antes de morir. Cuentos de mujeres valientes que encontraban su camino incluso en los momentos más oscuros. 60. Gritó Tom Bradley, un ganadero con reputación de maltratar tanto a sus animales como a sus trabajadores. Eleanor no pudo evitar estremecerse. 70. Añadió otro, y luego otro. Los números subían mientras ella se convertía en un objeto de regateo entre hombres que la veían como una posesión, no como una persona. Fue entonces cuando el silencio cayó sobre la plaza como una manta pesada. Un hombre había emergido de entre las sombras de los edificios circundantes, caminando con la gracia letal de un depredador nato. Alto y de hombros anchos, vestía completamente de negro, sombrero, camisa, pantalones y botas. 2 pistolas Colt descansaban en sus caderas con la naturalidad de extensiones de su propio cuerpo. Su rostro, parcialmente oculto por la sombra del sombrero, mostraba una barba descuidada y cicatrices que hablaban de una vida vivida al filo de la violencia. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Eleanor. Azules como el cielo del desierto al amanecer, la miraban con una intensidad que no contenía lujuria ni crueldad, sino algo que ella no había visto en mucho tiempo: respeto. $100, dijo el extraño con voz grave y controlada. No gritó como los demás. No necesitaba hacerlo. Su presencia comandaba atención por sí sola. La multitud murmuró sorprendida. Era una suma considerable, más de lo que la mayoría de los hombres presentes ganaba en 3 meses de trabajo duro. ¿Y ustedes?, preguntó Banks, claramente nervioso ante la aparición de este desconocido. Cassian Holt, respondió el hombre, y Eleanor notó cómo varios rostros en la multitud palidecieron al escuchar el nombre. Evidentemente la reputación de este pistolero le precedía. 150, gritó Bradley, pero su voz tembló. Era obvio que no quería enfrentarse a Holt,
pero su orgullo masculino no le permitía retroceder fácilmente. Holt giró la cabeza hacia Bradley con una lentitud deliberada. No dijo nada, pero su mano derecha se movió casi imperceptiblemente hacia su pistola. Bradley palideció y dio un paso atrás. «Creo que $100 es mi oferta final», dijo Holt, volviendo su atención a Banks. «¿Hay algún problema con eso?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Banks miró nerviosamente alrededor de la plaza, buscando algún valiente que desafiara al pistolero, pero todos los ojos estaban fijos en el suelo. «Vendida», masculló Banks finalmente. Eleanor Whitlock, su nuevo tutor, es Cassian Holt. Eleanor sintió que sus piernas podrían fallarle en cualquier momento. Había escuchado historias sobre pistoleros, hombres que vivían fuera de la ley y la sociedad civilizada. ¿Qué clase de vida le esperaba ahora? Había escapado de una situación terrible solo para caer en otra peor. Holt se acercó a la plataforma con pasos medidos. Subió los escalones de madera que crujieron bajo su peso y se detuvo frente a ella. De cerca, Eleanor pudo ver que sus ojos azules estaban llenos de una sabiduría cansada, como si hubieran visto demasiado dolor en el mundo. ¿Tiene equipaje?, preguntó con gentileza que contrastaba completamente con su apariencia intimidante. Eleanor señaló hacia una pequeña maleta de cuero gastado que contenía todas sus posesiones mundanas. Solo eso. Holt asintió y tomó la maleta sin esfuerzo. Luego, para sorpresa de Eleanor, le ofreció su brazo libre. «¿Está lista para irse?», preguntó. Eleanor miró una vez más la plaza donde había sido vendida como ganado. Luego observó el rostro del hombre que había pagado por ella. En sus ojos no vio la posesividad cruel que había temido, sino algo parecido a la comprensión. «Sí», susurró, tomando su brazo. Mientras caminaban juntos alejándose de la plaza, Eleanor no pudo evitar preguntarse si acababa de ser rescatada o si simplemente había cambiado una prisión por otra. Pero por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza ardiendo en su pecho. Capítulo 2. El camino hacia lo desconocido. El caballo de Cassian era una bestia magnífica, tan negra como la vestimenta de su dueño, con ojos inteligentes que parecían evaluar a Eleanor cuando Holt la ayudó a subir. Ella nunca había montado con un extraño, y la proximidad física necesaria para compartir la montura la hizo sonrojar a pesar de sus circunstancias. «Se llama Sombra», dijo Holt, notando cómo Eleanor acariciaba con cuidado el cuello del animal. «Ha sido mi compañero durante 5 años, es más confiable que la mayoría de los hombres que he conocido». Eleanor se acomodó detrás de él, sus manos descansando ligeramente en su cintura. Podía sentir la tensión de músculos entrenados bajo la tela de su camisa, y el calor de su cuerpo era reconfortante contra el frío que comenzaba a sentarse con el atardecer del desierto. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras salían del pueblo. Las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo que se oscurecía gradualmente. «Tengo una cabaña a unas 2 horas de aquí», respondió Holt sin volverse. «Está en un lugar apartado, pero es seguro. Nadie la conoce excepto yo». El silencio se extendió entre ellos mientras cabalgaban a través del paisaje nocturno. El desierto de Arizona se transformaba completamente cuando caía la noche. El calor agobiante del día daba paso a un frío penetrante que hacía que Eleanor se acercara instintivamente al calor del cuerpo de Holt. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido de los cascos de Sombra contra la tierra dura. «¿Por qué qué?», respondió Holt, aunque Eleanor sospechaba que sabía exactamente a qué se refería. «¿Por qué me ayudó? ¿Por qué pagó dinero por alguien como yo? Todo el mundo en Grafton sabe que soy». Se detuvo, incapaz de pronunciar las palabras crueles que había escuchado susurrar a sus espaldas durante meses. Holt detuvo el caballo abruptamente. El silencio del desierto los envolvió, roto solo por el viento suave que movía la Artemisa y el canto lejano de un coyote. «Míreme», dijo, volviéndose en la silla para enfrentarla. Eleanor levantó la vista hacia él, y en la luz plateada de la luna, pudo ver su expresión claramente por primera vez. No había lástima en sus ojos, ni el hambre predatoria que había temido. Había algo más profundo, algo que la hizo sentir vista realmente por primera vez en mucho tiempo. «No sé qué historia le han contado sobre usted misma», dijo Holt con voz firme pero gentil. «Pero la mujer que vi en esa plataforma no era alguien roto o indigno, era alguien que había sido tratado cruelmente por un mundo que no conoce la diferencia entre la fuerza y la crueldad». Eleanor sintió que las lágrimas picaban sus ojos. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le había hablado con tal bondad que casi había olvidado cómo se sentía. «Usted no me conoce», susurró. «No sabe lo que he hecho,
los errores que he cometido. Todos hemos cometido errores, respondió Holt, reanudando su camino. La diferencia está en si permitimos que esos errores nos definan o si elegimos ser algo más. Continuaron cabalgando en un silencio más cómodo, y Eleanor se encontró relajándose gradualmente. Había algo en la presencia de Holt que la tranquilizaba, una sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Qué espera de mí?, preguntó finalmente. Nada, respondió él, y la simplicidad de su respuesta la sorprendió. No compré su servicio ni su obediencia. Le di una alternativa a una situación terrible. Lo que haga con esa alternativa depende completamente de usted. Eleanor procesó sus palabras mientras observaba el paisaje que pasaba. Cactos gigantes se alzaban como centinelas silenciosos contra el cielo estrellado, y el aire nocturno llevaba el aroma de la salvia y la promesa de lluvia distante. ¿Y si quiero irme?, preguntó, probando los límites de su nueva libertad. Entonces se irá, respondió Holt sin vacilar. Pero le sugiero que espere hasta mañana. El desierto nocturno no es lugar para viajar solo, especialmente para alguien que no conoce el territorio. La cabaña apareció finalmente en la distancia, una estructura modesta de madera y piedra anidada contra una formación rocosa que la protegía de los vientos del desierto. Una pequeña luz brillaba en una ventana, creando un beacon de calidez en la vastedad oscura. ¿Vive solo?, preguntó Eleanor mientras se acercaban. Sí, respondió Holt, desde hace 3 años, después de que terminé con cierto tipo de vida. Eleanor percibió dolor en su voz, una herida antigua que aún no había sanado completamente. Se preguntó qué había llevado a un hombre claramente peligroso a buscar la soledad del desierto. Cuando llegaron a la cabaña, Holt desmontó primero y luego la ayudó a bajar. Sus manos en su cintura fueron gentiles pero firmes, y Eleanor notó las cicatrices que marcaban sus nudillos, evidencia de una vida vivida con violencia. Hay 2 habitaciones, dijo Holt mientras abría la puerta. Puede tomar la más grande. Yo dormiré en el sofá por ahora. El interior de la cabaña era sorprendentemente acogedor. Muebles simples pero bien cuidados. Una chimenea de piedra, estantes llenos de libros que Eleanor no había esperado encontrar en el hogar de un pistolero. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado. ¿Lee?, preguntó, acercándose a los estantes. Mucho, respondió Holt, encendiendo una lámpara de aceite. Los libros no lo juzgan a uno, no mienten, y siempre están ahí cuando los necesita. Eleanor pasó sus dedos sobre los lomos de los libros, clásicos, poesía, filosofía, incluso algunos tratados sobre agricultura y medicina. Era la biblioteca de un hombre educado, no lo que había esperado de alguien con la reputación de Cassian Holt. ¿Tiene hambre?, preguntó él, moviéndose hacia una pequeña cocina. No es mucho, pero tengo algo de estofado de conejo que hice ayer. Eleanor se dio cuenta de que no había comido nada desde el desayuno, y su estómago respondió con un gruñido audible que la hizo sonrojar. Eso sería muy amable, dijo. Mientras Holt preparaba la comida, Eleanor exploró discretamente el espacio. Cada objeto contaba una historia, un rifle bien cuidado colgado sobre la chimenea, una fotografía descolorida de una mujer hermosa en un marco de plata, una Biblia gastada en una mesa lateral. ¿Era su esposa?, preguntó, señalando la fotografía. Holt se detuvo en sus movimientos, su espalda tensándose visiblemente. Era, dijo finalmente, su voz más suave de lo que Eleanor había escuchado hasta ahora. Se llamaba María. Murió hace 3 años. Lo siento, murmuró Eleanor, sintiendo que había tocado una herida profunda. No lo sienta, respondió Holt, volviéndose hacia ella con una sonrisa triste. Ella me habría gustado usted. Tenía la misma fuerza silenciosa, la misma dignidad a pesar de las circunstancias difíciles. Eleanor sintió una calidez extraña ante el cumplido, y por primera vez en meses, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría haber esperanza para ella después de todo. Capítulo 3. Los primeros rayos de sol. Eleanor despertó al sonido de pájaros cantando y el aroma de café recién hecho. Por un momento, no recordó dónde estaba, pero luego la realidad regresó lentamente. La subasta, el pistolero misterioso, la cabaña en el desierto. Se sentó en la cama, observando la habitación a la luz del día. Era más grande de lo que había parecido la noche anterior, con ventanas grandes que permitían que la luz dorada del amanecer del desierto llenara el espacio. Las paredes estaban decoradas con pinturas simples pero hermosas de paisajes del oeste, y había un tocador de madera pulida con un espejo que reflejaba su rostro desaliñado por el sueño. Se levantó y se acercó a la ventana, maravillándose ante la vista.
El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pintado en tonos de oro y rosa por el sol naciente. Montañas distantes se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo, y el aire era tan claro que parecía poder ver cada detalle de la formación rocosa más lejana. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. ¿Está despierta?, preguntó la voz de Holt desde el otro lado. Tengo café, si le apetece. Estoy despierta, respondió Eleanor, alisándose el cabello lo mejor que pudo. Saldré en un momento. Cuando emergió de la habitación, encontró a Holt en la cocina, preparando el desayuno. Se había quitado la chaqueta negra y remangado la camisa, revelando antebrazos marcados con más cicatrices. Se movía con eficiencia tranquila, claramente cómodo con las tareas domésticas. ¿Durmió bien?, preguntó, ofreciéndole una taza de café humeante. Mejor de lo que he dormido en meses, admitió Eleanor, aceptando la taza con gratitud. El café era fuerte y aromático, exactamente lo que necesitaba para despertarse completamente. Me alegra escuchar eso, dijo Holt, volviéndose hacia la estufa, donde tocino chisporreaba en una sartén de hierro fundido. Pensé que podríamos hablar sobre sus planes mientras desayunamos. Eleanor se sentó en la mesa de madera maciza que dominaba la pequeña área de comedor. Desde allí, podía observar a Holt mientras cocinaba, notando la gracia económica de sus movimientos. Para ser un hombre tan claramente peligroso, tenía una gentileza sorprendente en sus acciones cotidianas. No tengo muchos planes, admitió. Honestamente, no había pensado más allá de ayer. No esperaba que alguien como usted apareciera. Holt colocó un plato de tocino, huevos y pan tostado frente a ella antes de sentarse con su propio desayuno. ¿Alguien como yo?, preguntó, alzando una ceja. Eleanor se sonrojó, dándose cuenta de cómo sonaron sus palabras. No quise decir, es solo que, usted tiene una reputación. Y yo pensó que era un hombre cruel que la había comprado para mis propios propósitos. Terminó Holt, pero no había enojo en su voz, solo comprensión. Algo así, admitió Eleanor en voz baja. Holt asintió lentamente, masticando pensativamente. Es una suposición razonable, dijo finalmente. Mi reputación no es exactamente la de un caballero, pero las reputaciones a menudo son más simples que la realidad. ¿Qué quiere decir? Holt se recostó en su silla, estudiando su rostro. Quiere decir que he hecho cosas de las que no estoy orgulloso, pero también he hecho cosas que fueron necesarias para proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. El mundo no siempre distingue entre ambas. Eleanor comió en silencio por un momento, procesando sus palabras. Había algo en la forma en que Holt hablaba que le decía que había profundidades en él que no había comenzado a explorar. ¿Qué pasó con su esposa?, preguntó finalmente, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. El rostro de Holt se endureció momentáneamente, pero luego se suavizó con tristeza. Fue asesinada por hombres que querían vengarse de mí, dijo simplemente. Pensaron que hacerle daño sería la forma más efectiva de lastimarme. Tenían razón. Eleanor sintió un nudo en la garganta. Podía escuchar el dolor crudo en su voz, a pesar de su intento de mantener un tono neutral. Por eso vive aquí solo, dijo. No era una pregunta. En parte, admitió Holt, también porque he llegado a valorar la paz. Después de años de violencia, el silencio del desierto es curativo. Pero ayer no dudó en usar su reputación para ayudarme, observó Eleanor. Holt la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente en su alma. Hay momentos en que la violencia es la única respuesta a la injusticia, dijo. Ayer fue uno de esos momentos. Eleanor sintió algo removerse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Admiración por un hombre que era fuerte sin ser cruel, poderoso sin ser abusivo. ¿Qué puedo hacer para pagarle?, preguntó. No me debe nada, respondió Holt firmemente. Pero si quiere quedarse aquí por un tiempo, mientras decide qué hacer con su vida, podría usar la ayuda con algunas tareas alrededor de la propiedad. Eleanor sintió una chispa de esperanza. La idea de quedarse, de tener un lugar donde pertenecer, aunque fuera temporalmente, era más tentadora de lo que había esperado. ¿Qué tipo de tareas?, preguntó. Tengo un pequeño jardín que necesita atención, y mantengo algunas gallinas para huevos. También hay reparaciones menores en la casa que he estado posponiendo. Hizo una pausa. Pero solo si quiere. No hay presión. Eleanor miró alrededor de la cabaña, luego hacia la ventana donde el desierto se extendía en toda su belleza austera. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si pudiera respirar completamente. Me gustaría quedarme, dijo, y al decirlo, supo que era verdad, al menos por un tiempo. Holt sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Eleanor había visto de él.
transformó completamente su rostro, haciendo que las líneas de dolor se suavizaran y sus ojos azules brillaran con calidez. Entonces está decidido, dijo. Bienvenida a casa, Eleanor Whitlock. Y por primera vez en su vida adulta, Eleanor sintió que podría estar exactamente donde pertenecía. Capítulo 4. Creciendo juntos. Las semanas que siguieron establecieron un ritmo que Eleanor nunca había experimentado antes. Cada mañana despertaba con el canto de los pájaros y el aroma del café que Holt preparaba invariablemente antes del amanecer. Comenzaron a desayunar juntos, compartiendo los planes del día y conversaciones que gradualmente se volvieron más personales y profundas. Eleanor descubrió que Holt era un hombre de muchas capas. Durante el día trabajaba en su pequeña propiedad con la dedicación de alguien que encontraba paz en el trabajo físico. Había construido un sistema de irrigación ingenioso que llevaba agua de un manantial cercano a su jardín, donde cultivaba verduras que florecían contra todo pronóstico en el clima árido. ¿Cómo aprendió a hacer todo esto?, preguntó Eleanor una mañana mientras lo ayudaba a reparar una sección de cerca que había sido dañada por el viento del desierto. Necesidad, respondió Holt, aplicando presión mientras ella sostenía la madera en su lugar. Cuando decidí alejarme de mi vida anterior, tuve que aprender a ser autosuficiente. Los libros ayudaron, pero principalmente fue prueba y error. Eleanor había notado que siempre se refería a su pasado como mi vida anterior, como si fuera una persona completamente diferente. Había comenzado a entender que Cassian Holt había reconstruido su identidad completamente después de la muerte de su esposa. ¿Extraña esa vida?, preguntó con cautela. Holt se detuvo en su trabajo, sus ojos perdidos en la distancia. Extraño la simplicidad de ella, dijo finalmente. Cuando alguien te paga para resolver un problema, las líneas entre el bien y el mal parecen más claras, pero la realidad es que nada es tan simple como parece. Eleanor había comenzado a comprender que la reputación de Holt como pistolero no contaba toda la historia. En las semanas que había pasado con él, había mostrado una gentileza consistente que contrastaba completamente con su imagen pública. Nunca había levantado la voz hacia ella, nunca había hecho una demanda irrazonable, y siempre trataba sus opiniones con respeto. Por las tardes, después de completar las tareas del día, se sentaban en el porche de la cabaña y miraban el atardecer pintar el cielo del desierto en tonos de naranja, rosa y púrpura. Estas eran las horas que Eleanor había llegado a valorar más, cuando las barreras entre ellos parecían más tenues. Cuénteme sobre su familia, dijo Holt una tarde, ofreciéndole una taza de té de menta que había preparado con hierbas de su propio jardín. Eleanor había estado esperando esta pregunta, pero aún así sintió una punzada de dolor familiar. Mi padre era predicador, comenzó lentamente, un hombre bueno, pero estricto. Creía que las apariencias lo eran todo, que la reputación de la familia era más importante que la felicidad individual. Hizo una pausa, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Después de eso, mi padre se volvió más duro, más preocupado por lo que la congregación pensaría de nosotros. ¿Qué pasó con el joven que causó su situación?, preguntó Holt con cuidado. Eleanor suspiró profundamente. Había pensado en James Morrison muchas veces durante los últimos meses, pero hablar de él en voz alta aún era difícil. James era el hijo del alcalde, encantador, educado, todo lo que se suponía que una joven debía desear. Su voz se volvió amarga. Me cortejó durante meses, me hizo promesas, me hizo creer que me amaba. Cuando me pidió que me encontrara con él a solas, pensé que era para proponerme matrimonio. Holt no dijo nada, pero Eleanor pudo sentir su atención completa. En su lugar intentó, bueno, digamos que tenía otras intenciones. Cuando me resistí, se puso violento. Alguien nos escuchó y vino a investigar. Nos encontraron en una situación comprometedora, con mi vestido desgarrado y él encima de mí. Las lágrimas picaron sus ojos al recordar. Pero en lugar de ver lo que realmente había pasado, solo vieron lo que parecía. Una joven soltera en una situación íntima con un hombre. ¿Y él no dijo la verdad?, preguntó Holt, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. James afirmó que yo lo había seducido, respondió Eleanor con amargura. Dijo que había sido mi idea encontrarnos, que yo había iniciado todo, y por supuesto, todos le creyeron a él. Era el hijo del alcalde, después de todo, y yo era solo la hija de un predicador que claramente no había criado a su hija apropiadamente. Holt se acercó y, para sorpresa de Eleanor, tomó su mano con gentileza. Siento que haya pasado por eso, dijo, y la sinceridad en su voz la hizo sentir más consolada de lo que había estado en meses.
Lo peor es que mi propio padre me culpó, continuó Eleanor, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente ahora. Dijo que debía haber sido más cuidadosa, que debía haber sabido mejor. Nunca me preguntó mi versión de los hechos. Nunca me defendió cuando la congregación comenzó a susurrar sobre mí. ¿Por eso la subastaron?, preguntó Holt suavemente. Eleanor asintió, secándose las lágrimas con el dorso de su mano libre. Mi padre murió hace 6 meses. Enfermedad del corazón, dijo el doctor, pero yo creo que murió de vergüenza. Después de su funeral, el consejo de la iglesia decidió que no podían permitir que una mujer de reputación dudosa viviera sola con la propiedad de la iglesia. Dijeron que era por mi propio bien, que necesitaba un hombre que me guiara por el camino correcto. Holt apretó su mano con más fuerza, y Eleanor sintió la fuerza y calidez de sus dedos callosos. Usted no hizo nada malo, dijo firmemente. Fue víctima de un hombre sin honor y de una sociedad que prefiere culpar a las mujeres antes que enfrentar la verdad sobre los hombres que se comportan como animales. Eleanor miró sus ojos azules en la luz tenue del atardecer.